¿Quién es el mejor boxeador de la historia? Para algunos es Ali, para otros es Sugar Ray Robinson, pero una de las mejores opciones posibles es Joe Louis, y es que el Brown Bomber fue un boxeador que marcó un antes y un después en el boxeo, y trajo muchas innovaciones. A lo largo de su carrera, consiguió 66 victorias, 52 de ellas por KO y solo 3 derrotas. Pero, ¿cómo consiguió eso? Vamos a ver cómo era su estilo de boxeo. ¡Oh, fé da puta, filho de rapariga! I am the greatest. Normalmente no dedicaría mucho tiempo a hablar de esto, pero creo que hace falta analizar su postura. Y es que muchas de las acciones de Louis eran posibles gracias a que tenía una postura muy peculiar. Esta estaba compuesta por 3 partes. De cintura para abajo colocaba las rodillas ligeramente flexionadas, pies separados aproximadamente a la altura de los hombros y la punta del pie adelantado alineada con el talón trasero. Esta colocación baja el centro de gravedad y proporciona más estabilidad. En cuanto a su tronco, Louis se colocaba con una ligera inclinación hacia atrás, lo cual sacaba la cabeza de la línea, es decir, hacía más difícil que le conectaran en la cara. Colocaba el peso sobre la pierna trasera. Eso hace que haya un camino más largo entre la cabeza de Louis y los puños de su oponente, y también le sirve para meter más energía potencial al golpear con la mano derecha. Y por último, los brazos. Permanecen cerca del cuerpo y con los codos doblados hacia adentro, justo por encima de la cintura. Colocarlos tan bajos protege la parte inferior del abdomen y al mismo tiempo le permite un menor movimiento telegráfico en el momento de lanzar los golpes. Es decir, los golpes no se ven venir. Lleva la mano derecha casi en el pecho, con el guante abierto y la palma hacia adelante, lista para hacer parry o bloquear el jab del oponente. Y por último, el puño izquierdo alineado con el pie delantero y apuntando hacia el oponente, haciendo que siempre sea una amenaza. Joe Louis rara vez abandonaba su postura. Usaba pasos pequeños y casi arrastrando los pies, los cuales le permitían cerrar la brecha sin comprometer su posición o equilibrio. Y esto es algo que suelo decir mucho, pero la gente muchas veces valora más un juego de pies espectacular que uno útil. Y el footwork de Louis fue fríamente eficiente y completamente útil para su estilo. Sin ser tan espectacular como el de otros, le servía perfectamente. La postura de Louis le permitía defenderse de la mano adelantada de su oponente, con un cabeceo muy sencillo: pasar el peso a la pierna derecha. De esta forma, el jab del oponente pasaba por encima del hombro de Louis, y ese era el contraataque favorito del campeón, ya que usaba esa inclinación para soltar toda la potencia con la derecha, y así conseguir los KOs. Como si fuera un muelle, Louis pasaba el peso a la derecha, y rebotaba, desatando toda la explosividad. De hecho, esta defensa de Louis ante los jabs contribuyó en la eficacia de su propio jab, porque sumó ambas cosas, tirando el jab mientras se inclinaba, pudiendo golpear y esquivar a la vez. Otro recurso defensivo de Louis era el parry, o desvío. Louis desviaba el jab del rival con su mano derecha, además de que a veces usaba la misma mano para frenar el propio jab. Como ya dije antes, la mano derecha la tenía orientada hacia afuera, y eso le servía para detener con ella el jab y a su vez lanzar simultáneamente el suyo, pudiendo tirar la izquierda mientras se defendía del rival. Para la perfecta defensa de Joe Louis, la mano trasera era importantísima. Muchas veces la usaba para controlar la mano izquierda del rival, y así hacer sitio para tirar su jab o gancho. Pero no solo usaba esa mano para abrir camino, muchas veces usaba su mano adelantada para detener la derecha de su rival, y así poder tirar su propia derecha de poder. Otra de las mejores armas de Joe Louis era el gancho. Podía tirarlo a la larga distancia o a la corta, y casi de todas las maneras. Una de las formas de tirar el gancho que más me gustan a mí era uno similar al que usó Mayweather contra Ricky Hatton, es decir, este movimiento. Pues Louis fue uno de los primeros en aplicar esa técnica. Fijaos, como en lugar de pivotar sobre su pie delantero, Louis, al igual que Mayweather, gira y empuja con su pie trasero para cambiar el ángulo, y así contragolpear con el gancho a su oponente. Una de las marcas de identidad de Joe Louis era su 1-2, con el que consiguió gran cantidad de knockouts. Pero otra de las secuencias que más utilizaba era el jab seguido del crochet con la izquierda, una combinación que, aunque no fluya tan bien como el 1-2, Louis podía usarla perfectamente.
Tiraba el jab para colocar la guardia del rival en su cara y a la vez tiraba el crochet por la apertura que quedaba en el lado de la cabeza. Y aún podría pararme a hablar, poco a poco, de más combinaciones que Joe Louis utilizaba. Pero creo que no hace falta alargarse tanto. Solo queda decir que junto a Sugar Ray Robinson, Louis sigue siendo el golpeador técnicamente más competente que el boxeo haya visto jamás. Y que muchísimas de las cosas que hoy en día se consideran básicas del boxeo, las trajo él. Así que creo que con esto queda claro lo bueno que fue Joe Louis. Y por qué a día de hoy es una leyenda. Así que hasta aquí hemos llegado. Déjame por aquí abajo qué opinas del estilo de Joe Louis. Y otro boxeador que quieras que analice. No olvides suscribirte y muchas gracias por ver el vídeo. Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pito. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Ya me hice la crucecita, pa' quitar la comedia.